Hola, hoy tenemos una charla increíble de cómo puedes encontrar recursos para invertir, aun cuando tú digas, no tengo nada, estoy quebrado, no sé de dónde voy a invertir, eso es para los ricos, yo tengo tantas... O si tienes recursos, cómo potencializar esos recursos y realmente lograr mucho, pero mucho más de lo que tú crees que puedes lograr para invertir. Y obviamente estamos en el canal de Bienes Raíces y me encantaría que hoy te des cuenta cómo tú puedes ahorrar y crear recursos de donde ni te imaginas que están a tu alcance hoy en ese instante y te lo voy a probar. Apuesto mi cabeza a que cuando escuches esto que te voy a decir, vas a pararte de la silla del entusiasmo de que tú puedes invertir en bienes raíces, de que tú puedes comprar un inmueble al año. Yo quiero que tú lo hagas. Te escribo un libro, te hago videos, te hago podcast. ¿Qué más quieres que haga para mostrarte que tú, no importa cómo estés, puedes comprar un inmueble al año en donde estés? El mercado está alto, el mercado está bajo, hay inflación, todo lo que quieras. Cualquier persona, no tengo educación, no tengo empleo, tengo limitaciones de salud, es que mi pareja, todo eso, en últimas te vas a dar cuenta de que tú puedes comprar un inmueble al año. Mi nombre es Carlos Davis y en mi canal trabajamos herramientas para lograr comprar, crear ingresos pasivos con bienes raíces, con poco dinero y sobre todo en forma segura. No es la fórmula para volverse rico mañana, pero es una fórmula increíble. Es un modelo que me funcionó a mí a los 60 años después de haber ganado dinero y mucho dinero durante toda mi vida y estar prácticamente sin nada aplicando este modelo que he compartido en mi canal. Cambié mi vida en forma sustancial y la han cambiado miles y miles y miles de mis estudiantes. Bueno, te doy la bienvenida a este live que va a quedar acá, va a ser una charla increíble, te va a dar 7 recursos que tenemos todos con los cuales tú puedes cambiar tu vida financiera para siempre. No solamente tu vida financiera, te das cuenta cómo esos recursos que todos tenemos, no importa que me digan, no, pero es que yo no tengo nada, 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 nada. Olvídate, todos los tenemos. Y, y te van a cambiar tu vida financiera para siempre. Bueno, quiero saludar a las personas que están en el live, a Will Medina, a Domit, a Edwin, a Edith Margarita, Juan Daniel, César, Zuleni, y quiero que esta conversación que quiero tener contigo la vamos a tener en 2 niveles. Una en el chat que tenemos acá, y si tú lo ves cuando ya esté grabado, por favor, hazlo a través de los comentarios de YouTube, que va a ser espectacular. Hazlo, participa, toma un papel o toma tu celular para apuntar, porque la mayoría de los ajás y de la información valiosísima la tienes tú. Yo lo que voy a hacer, y por eso te digo que esa es una de las razones por las cuales mis charlas son tan poderosas, porque en realidad lo que yo hago es ayudar a las personas a que reconozcan lo que ya saben y a que se den cuenta de lo que están haciendo de una forma que no es una estrategia que no está funcionando y cómo cualquier persona puede hacer esos ajustes. Entonces yo quiero preguntarte si a ti te gustaría para el final de esta reflexión tener la certeza de que tú puedes comprar un inmueble al año, de que tú puedes prepararte para comprar, para hacer tu inversión de un inmueble al año. Y eso haría una diferencia increíble en tu vida y en la vida de tu familia. Entonces, quiero que por favor le salga humo a ese chat. Quiero que ese sí, ese no, ese yo, esas respuestas sean contundentes, por favor. Yo quiero que te comprometas. Si tú lo estás haciendo cuando ya está grabado, por favor, pon el entusiasmo como si estuviera presente para ti, porque lo estoy grabando es para que tú lo puedas
puedas utilizar esta información muchísimas veces, por favor, y la puedas repetir y darte cuenta. Mira, esta charla que preparé para ti es una charla que resume más de 50 años de experiencia enseñando a la gente. Es una de las charlas más poderosas que yo he preparado. Te voy a decir, tiene muchísima tecnología, va a parecer muy sencillo, pero te vas a dar cuenta el poder de la charla por los ajás tan increíbles que tú puedes hacer si tú te metes y responde las preguntas que yo te voy a hacer. Bueno, entonces, dime una cosa, ¿te gustaría hacer ese cambio? ¿Te gustaría realmente al final de esta charla tener la certeza de que tú tienes cómo comprar tu mueble al año? Así no tengo trabajo, ay, no tengo trabajo, no tengo recursos, mi pareja, no me importa, todos hemos tenido problemas, todos hemos estado en dificultades. Lo que quiero es que te enfoques en lo que tienes, no en lo que no tienes, porque mira, muchos de tus problemas son porque te estás enfocando todo el tiempo en lo que no tienes, no en lo que tienes. ¿Listo? Entonces, voy a compartir la pantalla y te voy a mostrar cómo vamos a comenzar esta charla que va a estar absolutamente espectacular. Bueno, vamos a hablar de 7 estrategias para invertir aunque no tengas nada. 7 estrategias para invertir aunque no tengas nada. Y digo aunque no tengas nada porque puedes empezar con, ay, es que soy tan pobre, tan pobre, tan pobre, es que mi vida, es que yo sufro tanto. No importa, mira, yo a los 14 años dormía en el piso, no tenía con qué comer, me pagué mis estudios, era dificilísimo, vendía corbatas en la calle, ay, tengo todo, puedo sacar el violín y decir cómo fue triste mi historia, tan difícil con mi padre, todos esos son cuentos. Yo te voy a decir, no que no haya pasado en mi vida, pero todo lo que pasó en mi vida ha sido maravilloso y yo te voy a mostrar cómo tú puedes hacerlo. Vamos a comenzar con esto. Entonces, ¿están listos? Quiero que tomes tu lápiz o tengas la forma de responder estas preguntas en forma realmente, ponle pasión, ponle interés, ponle compromiso, ponle realmente determinación y vas a ver que al final vas a tener certeza de que tú puedes lograr tu inmueble al año. Bueno, lo primero es, ¿cuáles son esos 7 recursos que todos tenemos? Todos tenemos esos recursos. El tiempo, las actitudes, todos tenemos tiempo, ¿de acuerdo? 24 horas al día. ¿Hay alguien aquí que no tenga 24 horas al día? Levanta, ay, pero es que estoy muy ocupado. Pero está bien, estás ocupado porque tú estás trabajando, pero tú has decidido hacer eso. Ay, pero es que no tengo mi capacidad. No, todos tenemos 24 horas. Todos podemos cambiar las actitudes, ¿de acuerdo? Todos podemos tener una actitud de miércoles o una actitud constructiva, colaboradora, abierta, de felicidad o de amargura o de víctima. Todos tenemos una capacidad de aprender, ¿de acuerdo? Todos estamos aquí en YouTube o estamos oyendo este audio o viendo este video desde la tecnología que hace unos años no conocíamos y tomamos y aprendimos a manejar un computador, aprendimos a manejar un celular, ¿cierto? Aprendimos a manejar tecnología, o sea, tenemos muchas cosas que hemos aprendido. Tenemos capacidad de aprender, tenemos contactos, la familia. Ay, es que yo no tengo contactos. Y quiero que oigan la loca de tu casa cada vez que yo digo esto. ¿Cómo la loca de su casa te puede enseñar? Yo no tengo eso, yo no tengo eso. Eso para mí es difícil, para mí no es fácil. Porque eso es lo que te está diciendo, es cómo tu pensamiento lo estás utilizando para sabotearte. Porque todos tenemos contactos y yo te voy a enseñar cómo puedes monetizar esos contactos. Recursos del pasado. Para todos nuestra historia es un recurso espectacular y yo te voy a contar cómo tu historia es un recurso espectacular que te puede ayudar realmente a cambiar tu vida financiera y a cambiar tu vida en todas
los aspectos. Y todos tenemos talentos y habilidades, cosas que hemos aprendido, o unos que tenemos una facilidad para una cosa, otros tenemos una facilidad para otra, y además tenemos recursos materiales, que son los recursos materiales. Ah, pero yo no tengo nada. Bueno, ganas un dinero para comer. ¿Eso es un recurso material o no? Mi sueldo cada mes es un recurso material, por supuesto. ¿De acuerdo? Ese es un recurso material. Lo que tengo en mi closet es un recurso material. El automóvil es un recurso material. Todo lo que tengo, el celular es un recurso. Ah, yo no tengo casi nada. Tienes. Yo no tengo nada, pobrecito. Bueno, ¿listos? El primero. Vamos a trabajar con el tiempo. Todos tenemos tiempo y el tiempo es uno de los recursos más valiosos que hay. Como dice Napoleón Hill, los seres humanos tenemos todos 24 horas. Usamos 8 en dormir, 8 en trabajar, y lo que hacemos con las otras 8 horas es lo que hace la diferencia entre las personas que logran lo que quieren en su vida o las que no hacen mucho. Ah, pero algunos dirán, pero es que yo trabajo más de 10 horas, pero es que mi vida es muy dura. No importa, pero todos tenemos tiempo. ¿Cómo utilizamos ese tiempo? Entonces, quiero que me contesten, por favor, por el chat. ¿Cuáles de las cosas que estás haciendo que te hacen perder tiempo o son innecesarias o podrías dejar de hacer? Entonces, piensa en lo que haces cada día cuando te levantas. Desde que te levantas, ¿qué haces? ¿Cómo coges tu teléfono? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Cómo te organizas para salir a trabajar o para empezar a trabajar? ¿En qué te transportas? ¿Cómo organizas a tu familia? Todo lo que tú haces. Y después, ¿cómo manejas tu trabajo? ¿Cómo manejas tu trabajo? ¿Cómo manejas tus reuniones? ¿Cómo manejas tu teléfono? ¿Cómo manejas tu email? ¿Cómo manejas tus redes? Y de lo que tú haces todo el día y lo que te voy a pedir después de esta charla es que hagas esa lista en detalle de lo que tú haces todo el día, cada día, acción por acción, por acción, por acción, que se repite. No, es que mis días son diferentes. No, pone 3, 4 días y vas a encontrar los patrones en los 3 o 4 días que tú haces cosas diferentes. Y ahí piensa qué podrías organizar mejor. Por ejemplo, ¿qué de lo que haces podrías organizar mejor? Ah, en vez de cocinar por la mañana todos los días el almuerzo, puedo hacer el almuerzo una vez a la semana. Ah, ya. En vez de hacer el trabajo antes de levantarme, lo puedo hacer por la noche, lo que sea. ¿Qué podrías organizar mejor? ¿Qué podrías dejar de hacer que es inútil? Y de verdad, ¿por qué no van poniendo en el chat eso? Porque tu participación puede inspirar a otras, o si estás escribiendo, ¿qué es lo que tú podrías hacer para dejar de hacer que es inútil? ¿Cuántas cosas que haces son inútiles? Que ni siquiera se te pasa el tiempo, vas viendo TikTok. Yo en esos días estaba conociendo más TikTok y yo digo, Dios mío, qué forma tan fácil de volverse idiota en 10 minutos. Impresionante. Ahí estaba pasando y no me queda nada. Y además eso te condiciona como para que ni siquiera vea las cosas más profundas. Es impresionante. ¿Qué podría yo delegar? ¿Qué podría delegar en vez de estar yo sintiéndome superman o super niña? ¿Qué podría delegar? Enseñar o a una, por ejemplo, las mujeres, muchas veces las mujeres quieren que todo sea tan perfecto que no dejan que nadie las ayude y después se quejan de que no los ayudan porque quieren que todos lo hagan exactamente con el mismo estándar de lo que ellas quieren, y es hermoso. Pues, pero si a una mujer dicen que es limpio y a un hombre le dicen que es limpio, estamos en unos parámetros totalmente distintos. Pero si yo me abro a delegar, ¿qué podría delegar para liberar mi tiempo? Lo otro, aplica la ley de Pareto. La ley de Pareto es del 80-20, dice,
el 20% de las cosas que hacemos produce el 80% de los resultados. El 20% de tus clientes te producen el 80% de tus ingresos. ¿De acuerdo? Yo me pongo el 20% de la ropa que tengo. Yo en una fiesta, el 20% de las personas se toman el 80% de los tragos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo hago que podría enfocarme, si tengo mucho que hacer, en qué es lo que produce mayores resultados o qué es más importante para mi vida? Porque hay cosas que no se pueden medir. Llevar a los niños al colegio, tengo que hacerlo, ¿cierto? Hay cosas que no son como tan medibles, pero que son sumamente importantes para mí. Pero, ¿qué de lo que tú haces en tu vida podrías enfocarte en los resultados y en la eficiencia de lo que te da más resultados para lograr paz y libertad financiera? Entonces, ¿cómo podrías organizar tu tiempo? ¿Cómo podrías monetizar más ese tiempo? O sea, no solamente una de las cosas que hacen las personas cuando organizan sus finanzas es que ahorran, pero cuando ahorran, se gastan lo que ahorran en otra estupidez. Entonces, ya no entro a TikTok, entonces entro a Facebook. Ya no entro a Facebook ni a TikTok, entonces me pongo a ver Netflix. No, ¿cómo uso este tiempo para ganar más dinero, para ganar una hora más de trabajo, para manejar un Uber, para hacer un pastel, para hacer una sesión de consultoría con otra persona? ¿Cómo puedo monetizar eso? Entonces, imagínate lo que tú podrías hacer si cada hora que tú ahorras la trabajas y suma 2 horas al día multiplicado por 5 horas a la semana o 6, son 12 horas multiplicado por 4, son 24 horas multiplicado por 12, son 252 horas al año que tú podrías convertir en dinero para ti, para tu familia. ¿Te imaginas que de otra manera se desaparecen y no saben qué hacer? Entonces, ¿te parece eso? ¿Qué pasaría con tu vida financiera? Te pregunto, si tú utilizas el tiempo de una forma más eficiente, ¿qué pasaría con tu vida financiera si tú haces esto que te estoy diciendo? ¿Cómo esto cambiaría tu vida financiera? ¿Cómo esto te daría resultados diferentes? ¿Cómo esto impactaría tus resultados? Es forma increíble. Ahora, el siguiente recurso con el que todos contamos es la actitud. ¿De acuerdo? Todos tenemos la posibilidad de cambiar la actitud. La actitud es, empiezo a preguntarte, ¿cuáles son las actitudes que no te ayudan a crecer financieramente? ¿Cuáles son las actitudes que no te ayudan a hacer más fácil tu vida? ¿Cuáles son esas actitudes? Vamos a dar un ejemplo. El mal genio. Cuando yo tengo mal genio, es que yo soy de mal genio. A mí me decían cuando era niña, es que tú eres de mal genio. A mí no me enseñaron. Yo puedo manejar el mal genio. El mal genio es una actitud que yo puedo cambiar. Eso lo aprendí yo después. Y bueno, yo sé que me irrito y yo antes duraba amargado mucho tiempo. Y en la medida en que yo he aprendido a manejar mis pensamientos, ya realmente antes pasaba la mayoría del tiempo irritado. Ahora paso la mayoría del tiempo tranquilo. Eso es algo que todos podemos aprender, el egoísmo. ¿Cómo puedo yo crecer si solo pienso en mí? Si yo no pienso en los demás, si cuando tengo una conversación pienso es en mis cosas, no me interesa lo del otro, no le hago ninguna pregunta al otro, no pienso en el otro, sino pienso en que el otro me dé, o en que el otro me escuche, o en que el otro valore lo mío y yo no lo de él, o mi arrogancia, cuando yo no reconozco mis errores, o mi pereza, cuando me quedo pasivo, cuando me quedo en la comodidad.
La indecisión o inseguridad. La inseguridad es una decisión, ¿se dan cuenta? Porque todos tenemos inseguridad, todos tenemos miedo. Mira, antes de comenzar esta sesión, yo me pongo ansioso, yo le digo a mi equipo, yo me pongo ansioso y siempre que voy a comenzar una sesión de coaching, siempre, yo me pongo inseguro, no importa que lo haya hecho tantas veces porque yo quiero hacerlo bien. Pero la diferencia entre la inseguridad y que me controla y la que yo controlo es que la inseguridad que yo controlo me ayuda a estar más atento para hacer mejor las cosas. La inseguridad que yo dejo que me controle es la que yo digo, yo soy inseguro, entonces así como soy inseguro pues no hago nada, y en realidad yo no es que sea inseguro, soy cómodo, porque es más fácil ser mediocre de esa manera. Yo me quedo inseguro porque mejor no lo hago, porque para qué si eso va a salir mal, por eso mejor lo hago mal desde ahora y no hago nada. O la pasividad, que la pasividad realmente es la desesperanza aprendida, es como que, yo me rindo porque ya para qué hago algo si no sirve para nada. Es la ranchera, la canción de víctima. En últimas, la pasividad es que lo hagan los demás, que me importa. Es un pensamiento de víctima. La pasividad es de muchas maneras es un pensamiento de víctima, porque ¿para qué lo hago si yo no valgo, si nadie me valora, si yo soy bruto? Todos nos sentimos brutos. Todos los días. Todos nos sentimos inseguros. Todos los días. Todos nos negamos todo lo que tenemos todos los días. Es la loca de la casa. Por eso el Buda hasta morir trabajó con sus pensamientos tormentosos, con su loca. El resentimiento o los sentimientos negativos también yo alimento la rabia. Es que yo soy resentido. No, es que yo alimento la rabia, yo alimento mi resentimiento. El resentimiento se vuelve hasta una adicción. Y hay una persona, es como el borrachito, que a la persona que le digan que perdone, que ya deje ese resentimiento. El borrachito que le dicen, oiga señor, ¿por qué no deja el trago? Dice, ¿cómo voy a dejar el trago después de tanta plata que le he metido? ¿No? Igual, al resentimiento después de que yo le he metido tanta lucha a eso para justificar que toda la miércoles de mis emociones negativas las puedo justificar. Imagínate eso, cómo afecta mi crecimiento financiero. O el victimizarme, el sentirme víctima. Todo eso son actitudes, no son defectos. La diferencia entre un defecto y una actitud negativa es, un defecto es algo que yo no puedo cambiar. Una actitud negativa es algo que yo puedo cambiar. Si yo digo que soy de mal genio y estoy de muy mal genio y viene ese muchacho o esa muchacha que me parece guapísima, que yo estoy buscando una cita con esa persona hace tiempo para salir, y me dice, ay Carlitos, mira, ya por fin, después de que tú me has invitado tantas veces, voy a salir contigo y te invito esta noche, vamos a tomar un café o a salir a una comida. Yo, ay, ¿qué pasó con mi mal genio? ¿Qué pasó con mi cansancio? En ese momento aparece mi motivación, luego cambio mi actitud. En realidad eso no es que yo esté de mal genio, no es que yo sea negativo, es que yo sea pesimista, es que yo elijo. Cuando yo tengo la determinación de salir de ahí, de esa actitud que se me vuelve un hábito, que se me vuelve realmente una costumbre que ni me doy cuenta de eso, yo lo puedo encontrar cómo cambiarlo. Ahora, ¿qué precios estás pagando por esas actitudes? ¿Qué precios estás pagando por esas actitudes en tu vida? Cuando tienes mal genio, cuando tienes pasividad, cuando eres arrogante, ¿qué precios pagas en tus relaciones cercanas? ¿Qué precios pagas en tus relaciones cercanas? La gente se aleja. ¿Qué más? La gente desconfía de ti. La gente pierdo la credibilidad. ¿Qué más? Pierdo en todo, pierdo oportunidades. La gente no puede. Vamos
ascender a Carlitos, que tiene un genio increíble. Vamos a ascender a Carlos, que es un resentido increíble. Vamos a ascender a Carlos, que es una persona increíblemente pasiva. O en la familia. Ay, vamos a darle ese puesto a Carlos, que es el más complicado de todos, que se siente víctima por todos. Imagínate, por eso es importante trabajar contigo permanentemente. Mira qué precios has pagado tú en la vida, qué precios has pagado tú en la vida por eso. ¿Cuánto te ha costado a ti en todas las áreas de tu vida el mal genio o la pasividad o el resentimiento o esa autodefinición perversa que te has autoimpuesto? Ay, no, es que yo soy así. ¿Quién te dijo que eres así? Tú te lo estás repartiendo. Soy de mal genio. Yo soy resentido. Yo me siento, es que todos me hacen. Es que la gente está en contra mía. Impresionante. Entonces, mira cuánto dinero has perdido por eso. ¿Qué modificarías tú? ¿Qué actitudes? Coge entre todas las actitudes una actitud que si tú la cambias, cambiaría toda tu vida financiera. Escoge una actitud que de todas esas, porque todos tenemos muchas para trabajar, que si tú cambiaras, cambiaría toda tu vida financiera para siempre. Mira, por eso para mí es tan importante la educación financiera. Por eso para mí es tan importante el trabajo en el que yo me estoy mirando, educarme, aprender de mí. Ahora, ¿cómo cambiar esas actitudes? Pues hay muchas formas de trabajo consigo mismo. El ser consciente. Si yo soy consciente de que no es un defecto, sino es una actitud, puedo empezar a cambiar mi actitud, ¿cierto? Y decir, bueno, y además recuerdo cuáles son los precios que pago por esas actitudes. Ah, sí, a corto plazo me siento bien cuando me pongo de mal genio porque no me piden el favor, pero después nadie cuenta conmigo y nadie quiere estar conmigo. A corto plazo soy perezoso, hago lo que yo quiero y me quejo y todo, pero después no tengo resultados y mi vida es una mediocridad. Y lo otro es que, ¿cómo lograr salir de ahí? Pues me enfoco en lo que yo quiero y cuando yo tengo claro el qué, mi vida, mi mente encuentra el cómo. ¿Cuáles serían entonces los efectos en tu vida financiera con ese cambio de actitud? ¿Cuáles serían los efectos en tu vida financiera? Si tú te comprometes a cambiar tu actitud, ¿cuáles serían los efectos? Bueno, yo hoy quiero también invitarte. Mañana es Black Friday y tenemos unas promociones increíbles para ti, de verdad, en nuestro programa de avanzado y en nuestro programa virtual que vamos a hacer en diciembre 11 y 12. Aquí abajo en el link de YouTube está la información, porque esto, si tú lo profundizas, te vas a dar cuenta del poder de esto. Yo no hubiera podido lograr nada de lo que he logrado si yo no hubiera invertido en mi educación financiera. Algunos dicen la educación financiera es cara, sí, pero es más cara la pasividad. Entonces yo te invito a que veas eso o a que miras en mi libro de Un inmueble al año, no hace año, que está espectacular, de verdad. Estamos en Amazon, en el Kindle, en número entre los 1, 2 y 3, desde mayo que lo publicamos. De verdad, muchas gracias a todos los que lo han comprado. Gracias, gracias, gracias. Y además, si los compraste, lo leíste, de verdad me encantaría tu review, de verdad, porque el libro le ha ayudado a muchísimas personas y espero que te ayude a ti. Bueno, entonces, vamos con la tercera. Hasta ahora, ¿cómo ha sido esta charla? ¿Les ha servido? ¿Qué tal eso? Ah, y esa es otra cosa. El libro está en Kindle. Si tú tienes Amazon, el Amazon Prime, no tienes, ahí lo puedes leer gratis en Kindle. Eso te ayuda muchísimo. Espectacular. Bueno, listo. Vamos entonces con la capacidad de aprender. Ay, Carlos, ahí sí me sobé porque mi mamá decía que yo soy muy brutico, que a mí me cuesta aprender, que mi hermana es la que puede aprender rápido y que a mí no, que yo no aprendo tan rápido. Y bueno, y como mi mamá y mi papá o mi tío me dijo eso, yo me creí eso y no
aprendo. Capacidad de aprender. ¿Cómo estás usando tu capacidad de aprender nuevas cosas cada día para crecer personal y financieramente? Mira, yo voy a cumplir 68 años y estoy aquí de youtuber. Tengo la virtud de ser el youtuber de los más viejos que hay. Y he convertido mi limitación, que es ser viejo y feo, bueno, no tan feo. Bueno, mi hija me dice que no soy tan feo, ¿no? ¿O sí? Tan no. Pero, ¿cómo estás usando tu capacidad de aprender personal y financieramente? Porque si tú no te comprometes a aprender cada día cosas nuevas, técnicas, información nueva y de crecimiento personal, ¿cómo vas a crecer? Pero es que yo quiero ganar, es que no hay oportunidades en la vida. Pero ¿qué has hecho? En realidad, ¿qué has hecho? ¿Cuántas horas al día utilizas para estudiar algo? No, es que no tengo tiempo, es que mi trabajo es muy agobiante y con los niños no puedo y con el... Esos son disculpas. Todos tenemos las 24 horas. Mira cómo buscas el tiempo para aprender algo nuevo todos los días. Algo que te ayude a crecer. Yo te pregunto, ¿cuántos cursos útiles para crecer personal o financieramente has tomado en el último mes? ¿O en el último año? Ay, pero ¿por qué yo no crezco? Es que estoy estancado. Pues claro, si no mueves el trasero vas a estar estancado el resto de tu vida. ¿Cuántas personas con las que eliges pasar el tiempo? El poco tiempo que tengo. Dirías que son nutritivas para aprender cosas nuevas, o para hablar mal de los otros, o para estar en el club de los perdedores, en el club de los fracasados, en el club de los mediocres. Personas que comparten, que te inspiran a aprender cosas nuevas, que te dan ideas, que te dan de cursos, que te dan de programas. Eso es lo que yo busco todo el tiempo, esas personas que me ayudan a ver cosas que yo puedo expandir en mi vida. Ahora yo te pregunto, ¿las personas a tu alrededor dirías que tú eres una persona que busca aprender y hacer las cosas mejor cada día? Y te pregunto, ¿qué consecuencias tienen esas respuestas que me diste en tu vida? Si es que tú no entras a cursos, si es que tú no dedicas tiempo de tu día a aprender cosas nuevas en las tres áreas, en la parte técnica, en la parte financiera y en la parte personal, en las tres hay que mirarse. Las personas que no se miran personalmente, y mirarse personalmente, yo me miro porque yo voy a misa y yo rezo por todos esos desgraciados que no rezan, o por todos esos desgraciados, y le pido a mi Dios de verdad que ojo por ojo, diente por diente, y le saque el ojo a esa desgraciada o a esa desgraciada que me la hizo. Mirarme, un momentico, ¿cómo puedo trabajar conmigo? ¿Qué cosas técnicas puedo aprender? Financieramente, ¿qué tan importante aprender financieramente? Mira, yo hago esto, gracias, por fortuna yo ya no necesito trabajar. No podría parar de trabajar hoy y no trabajar el resto de mi vida y voy a vivir bien. Pero yo quiero utilizar la poca inteligencia, las 3 neuronas que me quedan, para decirle a la gente, sacúdete, invierte en tu vida financiera, invierte un poco de tiempo, invierte un poco de dinero, que no es nada, en cambiar tu mente, en aprender, en dar pasos que te ayuden a cambiar tu vida, porque muchas personas trabajan como mulas, pero son mulas porque no trabajan en educarse financieramente. Financieramente, ¿qué saco yo ganando dinero si yo no invierto bien? Entonces, ¿cómo podrías tú buscar tiempo en el transporte? En vez de ir ahí durmiendo o perdido en la cabeza, ¿cómo puedes oír audios? Yo siempre he andado con audios. Puedes leer. Yo siempre ando con un libro en la mano.
en el transporte, levántate más temprano, acuéstate más tarde, planifica tu tiempo. Ahí te di unas ideas para planificar tu tiempo. Haz cursos con personas, entonces, es que yo sé, entonces me meto con mis amigos, bueno, vamos a hacer este programa, y si ellos se salen, tú sigue, ponte metas, me voy a sacar mi licencia de Realtor, me voy a sacar mi licencia, voy a aprender cómo reparar aire acondicionado, hacer electricidad, y me meto a un curso e invierto, y me invierto en educarme financieramente. Yo quiero preguntarte, ¿cómo cambiaría tu vida personal y financiera si decidieras comprometerte a aprender y aplicar cosas nuevas cada día? ¿Cómo cambiaría eso? Imagínate, hoy en estos 35 minutos que llevamos, todo lo que has aprendido, ¿te imaginas tú lo que tú puedes aprender si tú inviertes en crecer? Y por eso hoy yo quiero de verdad invitarte a que tú, si quieres dar un paso adelante, mira acá, aproveche todos esos descuentos que estamos dando nosotros para que hacerte fácil que tú inviertas en tu vida financiera, para que tú puedas realmente transformar tu vida financiera. Bueno, me salí de la... Bueno, ahora vamos a ver los contactos. ¿Cuáles son los contactos? ¿Cómo los contactos que tú tienes los puedes monetizar? Yo te pregunto, ¿cuál es la calidad de tu relación con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos y con tus colegas? ¿Tienes una buena relación con ellos? Porque todos a nuestro alrededor tenemos personas difíciles y complicadas. Y si todas te parecen difíciles, tú eres la persona complicada, tú eres esa persona. ¿De acuerdo? Si todas las que están a mi lado me parecen complicados, tú eres esa persona. Ahora, ¿qué es más fácil, cambiar a los demás o cambiar yo? Entonces quiero que hagamos esta reflexión. De 1 a 10, las personas que están a tu lado dirían que tú eres una persona respetuosa. De 1 a 10, esas personas, y esto quiero que lo hagas como, aquí está la persona, mi ser querido va a ser mi auditor o mi auditora, a ver si estoy contestando lo cierto. Tú pusiste que sí, número 8. No, Carlitos, tú por ahí estás en un 4. Sí, bueno. En general dirían que reconoces, que sabes reconocer tus errores. De 1 a 10. Las personas que están a tu lado dirían que sabes reconocer tus errores. Dirían que eres una persona generosa, generosa con tu dinero, generosa con tu tiempo, generosa con tus conocimientos, generosa con reconocerle a los demás lo que ellos están haciendo por ti. No, es que no. Le dices a Dios, mira, gracias por hacer esto por mí todos los días. En general dirías que eres una persona agradecida, una persona que le agradece a los demás, mira, gracias por hacer esto por mí, gracias. Mira, nadie tiene que hacer nada, ni siquiera mi mamá. Mi mamá hubiera podido meterme en una caja y regalarme, ¿cierto? Dejarme por ahí en cualquier parte. Y mi mamá, eso, es que yo me crié solo. Olvídate, los que dicen que se criaron solos, que les tocó solo, es una historia de víctima y de ingratitud. ¿Quién te dio comida? ¿Quién te limpió los pañales o te cambió? ¿Quién te cuidó cuando estabas enfermo o enferma? ¿Quién te enseñó en el colegio? Que eso fue muy difícil. Así lo hicieran de mala gana, así lo hicieran con lo peor y todo, pero te lo dieron. O sea, si no fuera por eso, no existiría, si no tendría lo que tú tienes. O sea, eso, el ver que no tuve nada de eso, es ingratitud. Y eso te quita recursos porque estás enfocado de nuevo en lo que hablamos al comienzo, en lo que no es. Entonces, de 1 a 10, ¿eres una persona agradecida? Dirían que tu presencia de 1 a 10 genera buen ambiente. Hay esas personas que dicen que cuando llegan todos se callan. Cuando llegan se pone tenso el ambiente.
¿Por qué se callan cuando yo llego? Porque eres una miércoles, porque cuando llegas todo lo que traes es tu mala actitud, tu densidad, tu egoísmo. Pues nadie quiere estar contigo. Yo creo, ¿por qué nadie me quiere? Pues mírate, ¿por qué no? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para que la gente no quiera estar contigo? En realidad, las personas quieren estar a su lado de 1 a 10. En general, ¿cuánto de las personas quieren estar a tu lado? Dirían que eres de las personas que dejas crecer a los otros, que los estimulas, que los ayudas, o eres una de esas personas que está criticándolos a todos, que eres una carga para su crecimiento. Dirían de 1 a 10 que sabes trabajar en equipo o que es difícil trabajar contigo. Si tú eres de las personas que dicen que la gente no trabaja en equipo, tú eres la persona que no trabaja en equipo. Porque la persona que trabaja en equipo se adapta y saca lo mejor de todos en la forma como los demás lo tienen. ¿Dirías que eres una persona confiable de 1 a 10? ¿Dirías que cumples con tu palabra y tus compromisos? ¿Cómo alguien va a confiar en mí? Es que no, es que es la familia. Mira, la credibilidad comienza por mis cercanos. Si yo no cumplo la palabra con mis cercanos, no la cumplo en las otras áreas de mi vida y eso me va a afectar mi crecimiento, me va a afectar todo. Ahora, si te enfocaras cada día en tener mejores calificaciones con todos tus cercanos, ¿cómo afectaría esto tu capacidad de mejorar tu vida y tus finanzas personales? Entonces yo te pregunto, si tú te enfocas en ser consciente, ¿te acuerdas que cuando hablamos ahorita de las actitudes hablamos de ser consciente de mejorar tu calificación, de estar de los otros hacia ti, así no te lo digan? Cada día, ¿cómo cambiaría eso tus finanzas personales? ¿Cómo podría eso ayudarte a crecer financieramente? ¿Cómo podría eso ayudarte a comprar un inmueble al año? Pero eso no tiene que... Imagínate, si yo trabajo conmigo, si yo valoro a la gente, ¿cómo me puede eso ayudar a crecer financieramente? Por eso yo quiero invitarte, hoy aprovecha, si esto te está sirviendo y crees que es algo que te llama la atención y te gusta nuestra forma de compartir, mira, hoy tenemos unas ofertas impresionantes por el Black Friday para que tú las aproveches. Aquí abajo en los links encuentras información. Bueno, vamos a ver los recursos del pasado, los recursos del pasado. Ay, no, es que yo solo he sufrido, mi pasado es terrible. Bueno, yo quiero quiero que pienses, por favor, en las situaciones que tú llamas difíciles de tu pasado. En aquellas situaciones que llamas las más dolorosas, las más complicadas. Y quiero que me escribas en el chat, por favor. ¿Qué cualidades descubriste con eso? Por ejemplo, cuando yo vendía corbatas porque no tenía plata para la comida, yo descubrí que me encantaban los negocios. Y yo no hubiera podido ser el empresario que he sido si yo no hubiera tenido esa experiencia de empezar a hacer negocios, a vender corbatas, a vender electrodomésticos, a vender plásticos, a limpiarle los vidrios a los vecinos. Toda la necesidad me llevó a convertirme en un empresario. Me ayudó a ser más flexible. Me ayudó a que se me quitara la pena de muchas maneras, de muchas cosas. Cuéntame, eso de que ha sido difícil y que tú te quejas y que fue lo más difícil, ¿cómo te ayudó a descubrir valores y cualidades espectaculares en ti? Y quiero que me escriban, por favor, ¿qué cualidades descubriste en ti que te han cambiado tu vida, que te han ayudado a lograr lo mejor de tu vida?
¿Qué personas maravillosas conociste a raíz de esto que cambiaron tu vida? Yo me acuerdo que a mí, en un momento de mi vida, me metió mi mamá a un internado que era dificilísimo, era como un paso antes de que le metieran uno a la cárcel. Y gracias porque me metió ahí, o si no hubiera estado en la cárcel o muerto, seguramente. Y conocí un rector, el rector de ese colegio, que era un desgraciado. Pero así lo veía yo. Pero ese señor desgraciado fue mi ángel que me salvó la vida. Porque él sí me decía, Davis, usted es un desgraciado, pero tiene mucho potencial. Y ese señor, que me vine del mejor colegio que mis padres podían pagar, al peor colegio, al otro lado de la ciudad, en una zona súper complicada. Y si no hubiera sido por eso, no hubiera conocido al Señor y algo que cambió mi vida. ¿A cuántas personas maravillosas tú conociste que cambiaron tu vida a raíz de esta circunstancia? ¿Qué cosas nuevas aprendiste gracias a que sucedió esto que no hubieras aprendido sin esa experiencia? Yo aprendí a hacer negocios, yo aprendí a ganar plata, yo aprendí a que yo no necesitaba ser empleado, yo aprendí a que yo podía aprender muchas cosas nuevas. Yo aprendí que podía ayudar mucho a la gente. Y quiero preguntarte, ¿por qué eso de lo que tú te quejas o que tú dices que fue lo más difícil y doloroso, fue lo mejor que te ha ocurrido en tu vida? Quiero que me escribas eso. ¿Por qué eso de lo cual te quejas, si tú lo miras de una manera, es lo mejor que te ha ocurrido en tu vida? Quiero preguntarte, ¿qué experiencias tienes de tu pasado que tú no valoras? Y no me refiero aquí únicamente a los sufrimientos. Por ejemplo, me refiero a personas que han trabajado durante 10 años en ventas y después, ay, odio las ventas porque tenía un jefe que era un desgraciado, entonces ahora nunca vuelvo a vender. No, mi jefe podía ser un desgraciado, pero yo aprendí a vender y eso me puede servir. Entonces, toda la experiencia en un trabajo que tuve, toda la experiencia que tuve con alguien que era mi hobby, me enseñó que mi papá tenía el hobby de carpintero y aprendí a hacer cosas manuales con mi papá, con mi tío. ¿Qué es lo que yo pude aprender? Deporte, fui deportista, a lo mejor puedo ser un entrenador, hacer clases de fútbol o enseñar cosas porque tengo experiencia deportiva. ¿Qué es lo que yo tengo? Todos tenemos experiencias que no valoramos y a veces confundimos, que porque yo tengo un mal recuerdo de una persona o de un tiempo, yo a veces digo, oigo, estoy bien, me fue muy bien, pero sufrí mucho. Bueno, pero a lo mejor, y con bien raíces te fue bien, sí. No sería que te sufriste mucho porque tenías desorganización. Sí, sí, sí. Entonces puedes ganar con bien raíces y puedes organizarte, sí. Entonces, ¿cuáles de las experiencias que es como, yo tuve un novio, una novia, me fue mal, nunca voy a volver a tener novio o novia? Qué tontería. Tuve un novio, una novia, me fue mal, sufrí. ¿Qué aprendo de esa relación? Aprendo, me educo y puedo darme la oportunidad de otra manera. ¿Qué actitudes de tu pasado, qué actitudes hacia tu pasado no te dejan crecer? ¿Qué actitudes hacia tu pasado no te dejan crecer? Por ejemplo, cuando hablamos de las actitudes de mi resentimiento, es que mi pasado no sé cuál. Mira, yo, por ejemplo, durante años tuve resentimiento con mi papá porque mi papá era alcohólico y yo tenía problemas con el trago. Y yo decía, mi papá nos abandonó o me abandonó. Y después yo entendí que mi papá no me abandonó, que mi papá me hizo un favor grandísimo y se fue de la casa porque no podía con él mismo manejar su vida y hubiera sido terrible si se hubiera quedado. Y que mi papá no es que me abandonó, es que no podía apenas con su vida, tampoco con la mía, y que por fortuna se fue.
Entonces, que yo, ¿por qué lo voy a resentir? Más bien, miro con compasión que no pudo salir de ahí y me siento con gratitud de todo lo que yo soy. Toda esa capacidad mía de soñar, de ser carismático, de todo, es de mi papá, que la valoro, que la aprecio. ¿Cómo puedes honrar a todos esos seres maravillosos de tu pasado con todos los defectos, con todos los problemas como cualquier ser humano, pero que te han dado el privilegio de ser lo que eres? Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar esa actitud y mejorar mi actitud hacia a mi pasado? ¿Qué personas conoces de tu pasado que podrían apoyarte si tú cambias la actitud con ellos? Hay una frase que dice, mi vecina está brava porque me robé su gallina. Hay personas de mi pasado que yo estoy bravo y yo la embarré con ellos en vez de, mira, perdona, la embarré, gracias, me di cuenta de esto. Y puedo aprender de ti. Y ni siquiera que me van a apoyar con dinero, a lo mejor con sus consejos, su actitud, su afecto, que yo puedo disfrutar si tengo una actitud diferente. Yo quiero preguntarte, ¿cómo afectaría tu crecimiento personal y financiero si valoraras y agradecieras más los recursos que te dio tu pasado? Quiero que me cuentes y dime, por favor, en tus comentarios, ¿cómo afectaría tu crecimiento personal y financiero si valoraras más los recursos que te dio tu pasado? Bueno, mira, todas estas preguntas a mí me han costado mucho tiempo y mucha experiencia y yo te las pongo para ti. Y si a ti te llama la atención esto, yo te quiero invitar este 11 y 12 de diciembre vamos a hacer un programa virtual de 2 días que va a estar espectacular, en el que te vamos a enseñar no solamente esto que te va a ayudar a crecer financieramente y personalmente, sino cómo comprar bienes raíces con estrategias concretas para cualquier persona, para que compres en cualquier lugar, para que sepas qué comprar, qué no comprar, cómo tú puedes comprar, cómo tú puedes crear ingresos pasivos y crear tu patrimonio sólido en poco tiempo. Aquí abajo, los links están no solamente los links, sino los recursos. Mira, esta parte de la promoción la vamos a cortar del video porque queremos aprovechar estos días para darle la oportunidad a mayor número de personas con descuento a que entren a estos programas que son espectaculares. Y además, si no te gustan, te devolvemos el dinero. Talentos y habilidades. ¿Qué talentos y habilidades tienes que podrías utilizar más? ¿Cuáles son esas experiencias o talentos que podrías aprovechar más? ¿Cómo? Haz una lista de los conocimientos y experiencias que obtuviste en tus trabajos previos y tus estudios desde tu infancia. ¿Cuáles son esos talentos que tienes? Aquí estoy en el estudio de mi cuñado en Cali y el papá era músico, es músico y él aprendió música y ese es uno de sus hobbies y lo está trabajando para monetizarlo. ¿Cuáles son aquellas cualidades que tú podrías profundizar más, que podrías aprovechar más? ¿Y qué técnicas podrías aprender para mejorar lo que ya sabes? ¿Qué te gustaría aprender y que tienes facilidad para hacerlo? ¿Qué te gustaría aprender y que tienes facilidad y que da dinero? Importante, que da dinero. Bueno, ¿y qué tal si comienzas a aprender a manejar tus finanzas? Imagínate, ay, que no tengo plata, es que esta es mi situación. Bueno, este libro,
el inmueble al año no hace daño, que aquí el link está abajo. Es bueno, está siendo número 1 en Kindle. No vale más de $20, lo puedes conseguir en Kindle. Y si estás suscrito a Amazon Prime, seguramente tienes derecho a leerlo gratis. Ah, no tengo plata. Tienes cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo puedes manejar tu dinero en forma diferente? ¿Cómo puedes aprender a manejar tu dinero, educarte financieramente? ¿Cómo afectaría tu crecimiento personal y financiero si valoraras y aprovecharas más esos talentos y esas habilidades? Bueno, vamos para la última. ¿Cómo ha sido la charla hasta ahora? Con recursos materiales. ¿Cuáles son los recursos? Yo no tengo nada, yo no tengo, pero yo qué recursos materiales tengo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué activos o ingresos tienes que no estás manejando efectivamente? Ahí está la primera fuente de tus activos que tú puedes hacer mejor. ¿Cómo podrías incrementar tus ingresos? Pidiendo un aumento de salario. A nadie me va a aumentar el salario. Pues si no lo pides, si no haces, puedes hacer algo por tu empresa que sea diferente, a lo mejor. No siempre va a funcionar, pero el que no llora no mama. Busca un trabajo en el que te paguen mejor. Haz un trabajo adicional. Ahora, ¿cómo podrías manejar mejor tus ingresos? ¿Cómo podrías manejar mejor tus gastos? ¿Qué podrías vender, cambiar o arrendar para ganar más dinero? ¿Qué activos tienes que te cuestan y que podrías reemplazar de una manera más económica y más efectiva? Es que tengo esa finca de recreo. Bueno, ¿cómo la puedo convertir en un Airbnb? La finca, mi carro, cómo puedo hacer Uber? La moto que no estoy usando, ¿cómo la puedo vender? ¿Qué activos que te están dando poco o nada podrías utilizar para bajar gastos financieros y ahorrar más? ¿Y cuál es la actitud que tienes ante los activos materiales que no te dejan crecer más personal y financieramente? Por ejemplo, si yo estoy, quejando, no cuido del dinero, si yo no tengo mi presupuesto, si yo no cuido mis cosas, si soy descuidado con lo que compro, pues ¿cómo voy a crecer financieramente? Si yo no valoro mis ahorros, ahorro y los regalo, los invierto en cualquier estupidez. Si yo no me educo financieramente, porque es que yo no entiendo eso, que lo hice yo durante tanto tiempo, que trabajo como un burro, no sé manejar la plata y me cuesta invertir en un curso para, para crear abundancia, para que el dinero no se me vaya entre las manos como el agua, como se me fueron millones de dólares por estúpido, por no saber reglas tan sencillas para manejar los dineros y no aprender a comprar inmuebles raíces y bienes raíces. Si yo me hubiera educado, si hubiera sido más humilde, si hubiera sido menos tonto y hubiera invertido en mi educación financiera, no hubiera tenido que esperar hasta los 40, hasta los 60 años. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo afectaría tu crecimiento personal y financiero si utilizaras tus activos de una forma más eficiente? ¿Cómo afectaría tu crecimiento personal y financiero si utilizaras tus activos de una forma más eficiente? ¿Ah? ¿Qué cambiaría? Entonces quiero preguntarte, ¿es verdad que no tienes dinero para comprar un inmueble al año? ¿Es verdad que no tienes dinero para una cuota inicial al año? ¿Es verdad que tú no tienes de dónde para crear tu libertad financiera?
¿Es verdad que tú no puedes crear tu paz y tu libertad financiera? Dime una cosa, ¿te diste cuenta hoy que tienes muchísimos recursos para transformar tu vida financiera? Y yo te pregunto, de 1 a 10, con todas las preguntas que te hice, ¿cuánto estás optimizando tus recursos para crecer financieramente? Después de responder todas las preguntas. De 1 a 10, ¿cuánto estás optimizando tus recursos para crecer financieramente? 2, 5, 0, imagínate, 4. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú te imaginas, ponte de aquí a 10 años? ¿Qué pasaría si esta información que tú sabes ahora lo hubieras sabido hace 10 años? ¿Qué pasaría si tú decides ahora invertir en tu educación financiera? Yo te quiero aquí descaradamente invitar a que tú inviertas en ti. No es en mi curso. Yo quiero descaradamente invitarte a que tú inviertas en educarte financieramente. Y nuestro modelo ha sido probado. Es sencillo, es simple, funciona en cualquier país. Acá lo está vendiendo. Claro que estoy vendiendo porque quiero que tú inviertas en ti, que te des un paso adelante. Que tú transformes tu vida, que tú no cometas los mismos errores que yo cometí y que tú veas las oportunidades 20, 30 años antes de lo que yo las vi. El modelo es sencillo, es científico, cualquiera puede hacerlo. Organizar las finanzas, reconocer que tú puedes, como lo hicimos hoy, organizar tu presupuesto de ingresos, organizar tu presupuesto de gastos, saber cómo ahorrar, aprender a qué comprar y qué no comprar en bienes raíces, aprender cómo buscar y aprender cómo manejar una propiedad al año, un inmueble al año. Y eso es lo que yo quiero invitarte. Aquí tenemos los links para que tú mires esta información y hagas esa diferencia. Bueno, ¿qué te llevas hoy de esta reflexión? ¿Qué te llevas hoy? Gracias por estar aquí, de verdad. ¿Qué te llevas hoy? Yo te invito a que si esta reflexión fue útil para ti, la compartas con otras personas, de verdad, porque realmente en vez de compartir las malas, ay, mira cómo esta persona la torturaron. Comparte estas herramientas que pueden ayudar a cualquier persona. Yo te quiero invitar a que primero mires esta charla varias veces, repitas los ejercicios. De verdad, si tú haces solo esta charla y la miras muchas veces, solo con eso, mira ahí, son preguntas muy poderosas que te pueden ayudar a transformar tu vida. Te vas a dar cuenta cómo en esta información tú puedes encontrar cambios increíbles. Bueno, ¿qué aprendiste hoy? Una pregunta, ¿puedes tú comprar con lo que oíste hoy, comprar un inmueble al año? ¿Tendrías tú los recursos o encontrar con lo que hablamos los recursos para comprar un inmueble al año? Una propiedad que se pague sola, que el inquilino pague con la renta, la deuda del banco y los intereses. ¿No te parece increíble? Bueno, eso es lo que yo quería compartir contigo. Gracias a mi equipo por que me ayudaron a crear esto. Quiero invitarte a recordarte, promoción del Black Friday, tenemos unos descuentos increíbles. Acá miren el link, para que tengas el libro de un inmueble al año. Y si ya lo compraste, vi varios en el chat que ya lo compraron o ya lo leyeron, por favor, ponme en Amazon tu review, porque yo quiero que este libro le lleve a muchísimas personas. Hay personas que ya lo están comprando para regalarlo en la Navidad. Para sus seres queridos. Mira, y si tienes Amazon Prime, lo puedes leer en Kindle gratis. ¡Ah! ¿Me entiendes? Como parte de tu programa de Kindle. Muchas gracias a todos. Aquí están los links. Me encantará 10 y 11 de diciembre verte. Tenemos
una promoción impresionante para que no tengas forma de decir que no. Que tengas un día maravilloso y recuerda que todo lo único que te aleja de lograr tu paz y tu libertad financiera es un pensamiento que no es cierto. Te invito también a nuestro próximo video.